Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario. Amigas y amigos, San Juan, el discípulo de Jesús, el discípulo amado, es el discípulo del amor. Hay una anécdota que ya cuando a su vez era el maestro de discípulos, San Juan, que hablándoles, motivándolos, le decía a su discípulo Juan: ámense los unos a los otros. Y esto se lo repetía hasta la saciedad, hasta el cansancio. Ámense los unos a los otros. Y los discípulos, como diríamos hoy, le dijeron: ay, maestro, cambia de disco. Y la contesta de San Juan, relata la anécdota, fue esta: es que el maestro no nos decía otra cosa. El maestro, refiriéndose a Jesús, no nos decía otra cosa. Y San Juan llegó a tal punto en lo referente al amor, que no obstante que los tres evangelistas sinópticos que cuentan sobre la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la Eucaristía, porque la Eucaristía, como dice el concilio, en su primer documento, en el número 11, dice que la Eucaristía es el germen y el culmen de toda la vida cristiana. Naturalmente, como tendremos tiempo de decir y de explicar, en la Eucaristía, amigas y amigos, no se trata de la adoración. El primer milenio de la Iglesia, que fue mucho más auténtico que el segundo, no había adoración del Santísimo. Y fue el mejor milenio de la Iglesia. Tanto que en ese milenio se cuentan los primeros 300 años de la Iglesia, en que se dice que fueron los años dorados de ella. Y no había adoración del Santísimo. La adoración del Santísimo tuvo lugar en el siglo XIII, pero antes, sola, única y exclusivamente había Eucaristía. Pero esto lo vamos a explicar luego, porque se debe explicar. La Eucaristía es mesa compartida, es compartir. Hay que ser eucarísticos en el mundo, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en la oficina, donde quiera, hay que ser eucarístico. Y cuando decimos eucarístico, queremos decir que somos personas que compartimos, que somos personas sin miedo, que son personas que hemos dejado el conservadurismo atrás. No es Abraham el padre de los creyentes en la fe. ¿Y qué dice? ¿Y qué se dice de Abraham? Que dejándolo todo, siguió el camino que Dios
le mostró, dejándolo todo, es decir, que no conservó nada, es decir, que no era conservador, porque el conservadurismo es lo que nos hace que nosotros nos restringamos a nuestros hermanos, a la iglesia sola, y no deja que nos expandamos. ¿Hacia dónde? Hacia donde tenemos que expandirnos, el reino de Dios, que no coincide, como vamos a decir, con la iglesia. El reino de Dios es el mensaje de Jesús y la iglesia está sola, única, exclusivamente al servicio de ese mensaje. De modo que la iglesia es una servidora y nada más. Gracias. Luna TV presentó Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario.